Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a esta charla en directo, a esta entrevista que le voy a hacer al maestro de meditación, Juan Manzanera. Voy a hacer una pequeña presentación. ¿Quién es Juan? Juan es licenciado en psicología clínica, es diplomado en psicoterapia gestalt, máster en terapia breve estratégica, formado en terapia de aceptación y compromiso, en MDR y en psicoterapia integrativa con Claudio Naranjo. Juan conoció el budismo de la mano de Lama Thupten Yeshe y Lama Zopa Rinpoche y fue monje de la tradición tibetana durante 12 años, ordenado por su santidad Dalai Lama. Y lleva compartiendo cursos de meditación más de 30 años. Creó la escuela de meditación en Madrid. Entonces, la entrevista será sobre el libro de Elegir la compasión, 21 días, aptitudes y meditación. Voy a invitar al directo a Juan. Si podemos. Hola Juan, Mucha buenas salud, tardes. ¿no? Bueno, se ve bien, se te ¿Se ve ve bien, bien? Bueno. ¿sí? Suficiente luz. ¿Qué tal Juan? Bien. Bien. Estoy un poco oxidado ahora mismo para hablar después del verano. No sé qué vamos a hablar. Juan, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Sí? Dime, perdona. Digo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, para mí es un placer. No, gracias también a ti por organizarlo. Bueno, Juan, habrán unas cuantas preguntas que serán en base al libro que escribiste, Ajá. ¿sí? Sí. Quería también compartir que este libro es un manual práctico que también nace el año pasado tú propusiste esta práctica 21 días a través de la web, de tu web Escuela de Meditación, y que fue una experiencia en la cual participé y te agradezco por la propuesta porque ha sido mm, muy interesante, me he dado cuenta de cosas de mi mente y gracias por escribir este libro porque es como un mapa que Ajá. nos ayuda a ponerlo en práctica. Y Ajá. también encontré que como que ilumina un poco el camino, que hay algunas dudas, confusiones que al leer el libro, leyendo el libro cada vez sentía y veía como que hice aquí una pequeña reflexión que a través de cada capítulo y meditación lo que nos invita es salirnos de nuestra forma de ver, de sentir, pensar, que es tan normal para cada uno y que esta misma forma es el bucle en el que vivimos y que nos hace sufrir muchas veces. Y a esto comentas que una buena manera de cultivar cualquier cualidad es alegrarse de las personas que ya han conseguido, ya han adquirido cualidades. Nos fijamos en ellas y nos alegramos. Es extraordinario encontrarnos con personas mejores que nosotros. Gracias a ellas podemos aprender y crecer. En lugar de competir, sentir envidia, sentimos alegría y esas personas se convierten en una guía para seguir evolucionando. Bueno, cuando empecé a leer y a conocerte, Juan, ha sido empezar a salir de yo poco a poco, ¿no? Pero yo lo que yo encontraba en la práctica de la meditación y es que al empezar a meditar me costaba mucho conectar con la compasión y al empezar a leer el libro, a empezar bueno, a preguntarte algunas veces, me di cuenta que antes de llegar a la compasión necesitamos desarrollar otras cualidades, ¿no? Como ecuanimidad, como gratitud, como regocijo.
Para empezar esta entrevista, Juan, te pido, por favor, si nos puedes decir, por ejemplo, aprendí que la ecuanimidad puede ser, la práctica de la ecuanimidad puede ser como una respuesta ante cuando sentimos envidia, ¿no? Eh, no, la envidia tiene que ver más con el regocijo, ¿sí? Mm, ¿Mm? La ecuanimidad, a ver, la ecuanimidad es la primera cualidad, ¿sí? La primera cualidad en el camino a la compasión. Y hay una connotación muy, muy interesante. Y es que las personas, eh, las personas tenemos una tendencia a la empatía, ¿sí? Los seres humanos. Entonces nosotros empatizamos muy fácilmente con amigos, con la familia, ¿sí? Y entonces generamos lazos, vínculos de, eh, bueno, amor, entre comillas, afecto, apego. ¿Mm? Pero, ¿cuál es el problema de esto? Eso no eso es parte de la naturaleza humana, ¿sí? ¿Mm? Por ejemplo, hay estudios, cuando estudian los antropólogos estudian un poco la historia de la humanidad, que han demostrado, han encontrado, ¿no? Que lo que ha hecho que el Homo sapiens, los seres humanos, nos hayamos desarrollado por encima de otros, por ejemplo, otros homínidos, es la capacidad de empatía, la capacidad de conectar con los demás, de aprender de los demás. ¿Sí? Pero eso tiene un componente muy oscuro, muy negativo. ¿Sí? Porque tú dices, bueno, si los seres humanos tenemos la tendencia a la empatía, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué nos matamos? ¿No? O mm, sea, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Entonces, y todo esto tiene que ver con la ecuanimidad, ¿vale? Entonces, la empatía, nosotros empatizamos muy fácilmente y necesitamos empatizar. Continuamente estamos buscando gente con la que conectar, ¿vale? Pero lo que sucede es que al empatizar con ciertas personas, las demás personas con las que no empatizamos sentimos miedo, rechazo, aversión, envidia. Ahí viene la envidia que tú decías antes. Hay como una aversión, como un conflicto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que resolver eso para llegar a la compasión. Si yo no resuelvo eso, cualquier persona puede decir, yo tengo mucha compasión hacia mi hijo, hacia mi madre. Pues no hace falta cultivar compasión. ¿Mm? Yo tengo compasión hacia no sé, mis equipos, mi gente de mi equipo, o de mi grupo. Entonces, la ecuanimidad está diseñada para romper ese condicionamiento. ¿Mm? Por ejemplo, muchos líderes en una guerra, un ejército, en la política, lo estamos viendo todos los días, ¿no? Hoy en día, ¿no? En Twitter, eh, todo se basa para tú ser, para tú dominar a ciertas personas, todo se basa en que los demás son enemigos, los demás son el mal, los demás son el demonio, ¿no? Hoy en día, todo esto que se habla de la inmigración, todos estos que van en contra de la inmigración hablan de que los inmigrantes son todos el demonio, son todos lo peor del mundo. Entonces, es una forma de manipular a las personas. Entonces, ¿qué pasa? Que la ecuanimidad es la primera práctica para romper ese condicionamiento, empezar a ver que las personas que son raras, diferentes a ti, distintas, que no son de tu grupo, que no son de tu ideología, son seres humanos o son seres vivos, incluido, no sé, una araña, una serpiente, un alacrán, una rata, una cucaracha que te da asco, son seres vivos. Entonces es algo muy profundo el trabajo de ecuanimidad. Porque hay un condicionamiento, igual que la empatía es casi algo biológico, hay un condicionamiento a estar en contra de lo raro, de lo diferente. Entonces, la primera cualidad que necesitamos trabajar es la ecuanimidad. Si no mm. hacemos eso, la compasión siempre va a estar sesgada, nunca será compasión. Siempre está limitada solamente a alguna persona. Y nosotros decimos, si tú tienes compasión a unas personas y al resto no, eso no se considera compasión. La compasión siempre, por definición, puedes decir, tengo más o menos, pero siempre abarca a todos los seres, incluyendo animales, incluyendo todo tipo de insectos, lo que sea, ¿no? Mm, Entonces, la primera cualidad es mm, ecuanimidad. Pero claro, aquí tú has insinuado algo, ¿no?
empezamos con la ecuanimidad. Pues claro, tampoco es el principio. Porque, porque desarrollar ecuanimidad requiere una capacidad de cambiar tu forma de pensar. Mm, Tienes que desarrollar una capacidad de pensar de otra manera. Si yo estoy muy agarrado a mis creencias, a mis pensamientos, si no tengo suficiente perspectiva para ver que los pensamientos solo son pensamientos, no voy a cambiarlos. Si creo que lo que pienso es la verdad, no voy a cambiar eso. Entonces hay todo un entrenamiento previo a ver que lo que piensas es una forma de pensar, no una realidad objetiva. Que lo que pensamos son solo creencias, no son verdades. mm, Entonces, si yo he hecho una práctica, un entrenamiento mental, un conocer mi mente, conocer mis pensamientos, entonces se vuelve posible entrenarme en ecuanimidad. Porque ecuanimidad es dejar de pensar de una manera, cambiar una forma mm, de pensar. Todo, como tú has dicho, todo el sufrimiento viene de una forma de pensar. mm. Todo el sufrimiento. Y el trascender el sufrimiento es trascender los pensamientos, todos los pensamientos. ¿Sí? Entonces, digamos que podemos decir que el camino de la compasión realmente empieza eh, conociendo tus pensamientos y sabiendo, aprendiendo a dejar algunos pensamientos, a cambiarlos, a modificarlos y llegar incluso a trascenderlos, ¿no? Entonces empieza todo ahí. Una persona, habitualmente una persona que no ha meditado nunca, ¿no? Que le pones la primera meditación, ecuanimidad o compasión, ¿no? Es muy difícil porque estás muy apegado a tus pensamientos y esto exige una forma de pensar diferente, la Mm, práctica, ¿no? mm, Entonces, por eso es necesario, no hacemos un día la meditación de la ecuanimidad o un día la meditación de la compasión y ya está, sino que lo haces muchos días porque en ese proceso, día tras día, la mente se hace más flexible, tus pensamientos se hacen más flexibles, empiezas a tener ideas menos rígidas y te vas mm, adaptando para pensar de otra manera. Y lleva tiempo, puedes tardar un mes, una semana, un año en pensar de otra manera, ¿no? mm. Por ejemplo, es muy frecuente la gente que meditan este tipo de meditaciones. Es muy común, mucha gente siente un rechazo. ¿M? A veces el rechazo se convierte en, uy, no entiendo esta meditación. En lugar de decir en lugar de rechazarla, ay, no la he entendido muy bien. Me he distraído. Pero lo que estás es rechazando a ciertos pensamientos, ¿no? Eso es muy común y es muy Mm, lógico porque justamente, ¿no? Justamente ese es el problema que tenemos, ¿no? Sería muy interesante investigar, ¿no? Cuando tú haces cualquiera de estas meditaciones, ¿no? Y hay un pensamiento de la meditación que rechazas, mm, sería muy interesante ver cómo ese pensamiento es una de las cosas que más sufrimiento te causa en la vida, en tu propia vida personal. mm, Eso no lo hemos investigado, ¿no? Pero sería una buena investigación, ¿no? Si yo no estoy, yo, bueno, yo porque soy el que guía la meditación, ¿no? Guío una meditación y alguien me dice, uy, ¿eso que has dicho? Como que no. mm, Pues sería muy interesante, ¿no? Ese mm. pensamiento, lo que tú piensas, que no es, que está en contra, cómo está conectado con tu sufrimiento en la Mm. vida, ¿no? Sería interesante, no sé, es una hipótesis. Sí, alguna vez me ha pasado, pero se ha escapado el pensamiento y alguna vez lo he pillado y he podido trabajarlo, pero es muy fácil, es como arena, es como, no es que El se qué? El diluye el pensamiento. pensamiento, se Ah, claro, esconde, claro, claro, ¿no? claro, claro. Sí, ¿No? sí, no parece, sobre todo, no parecen pensamientos, parecen esto, ¿no? No ves, no parece que sea algo en lo que uno piensa. ¿Mm? Y luego, como tú dices, no está muy definido en la mente. Está como difuso. ¿Sí? Y yo digo una idea que a ti Sí, te rechina, pero no sabes por qué. No sabes muy bien lo que piensas. No solamente, ay, eso no encaja. ¿Sí? sí. Claro, eso es meditar. Meditar es aprendes a poner una distancia y ver cómo piensas y ver, y definir tus pensamientos. Vale, entonces, Juan, antes de entrar en practicar ecuanimidad, ¿sí? Mm. ¿Qué nos recomendarías? ¿Por dónde? Bueno, recomendarías o... Tengo aquí
los capítulos, ¿sí?, del El libro libro. que recomiendas y dices un mundo de compasión, ¿no? ¿Por dónde? Claro, una persona que empieza, quiere hacer esta práctica, dice, vale, ¿por dónde empiezo? ¿No? Empiezo con la ecuanimidad y luego, bueno, voy viendo, pero me cuesta la ecuanimidad. Y luego sigo con la gratitud y me cuesta. Pero al principio parece que no entiendo, esto es chino, ¿no? A mí al menos esto me pasó, es como, bueno, voy siguiendo y voy viendo, ¿no? Porque no lo entendía al principio. Entonces, ¿con qué empezar antes de la ecuanimidad? No, a ver, lo que haces es repetir y repetir y repetir, una y otra vez, Vale. ¿no? Entonces, claro, la base de todo es, la base es por qué yo querría hacer esto. ¿Mm? ¿Sí? ¿Por qué yo querría cultivar estas cualidades? ¿Sí? Entonces, claro, tiene que haber una motivación, tiene que haber es como, tiene que haber como un momento de lucidez, ¿no? En tu vida y dices, yo quiero esto, ¿no? O sea, yo quiero cambiar, y a mí me resuena que es por ahí, ¿no? Ujú. Entonces, tiene que haber esa motivación. Y entonces lo que haces, no hay atajos, no hay fórmulas, lo que haces es repetir una y otra vez. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros empezamos, hay, hay muchas cosas que son lógicas, que las hemos oído muchas veces en nuestra cultura. Nosotros tenemos esa suerte que vivimos una cultura más o menos positiva, ¿no? ¿Mm? Entonces hay cosas que te resuenan, ¿no? No es algo completamente nuevo, por lo cual sería mucho más difícil, ¿no? Entonces nos apoyamos en las cosas que ya conocemos. Solo tenemos que recordarlas y solo tenemos que ponerlas en práctica en el día a día. ¿Mm? Y hay muchas cosas que no entiendes y, bueno, pues las dejas, pero se trata de repetir muchas veces, repites, repites, repites. ¿Mm? Y vas, al principio la práctica es como muy mental, muy teórica, como que te repitas las palabras y no lo sientes. Entonces, digamos que al principio piensas de otra manera, pero no sientes de otra manera. No sientes ecuanimidad. Piensas, sabes que tendrías que ser ecuánime, sabes que lo que es ser ecuánime, pero no eres ecuánime, ¿no? Entonces hay como si dijéramos esa metáfora, ¿no? Que estás en la cabeza, lo tienes todo en la cabeza, la ecuanimidad, la gratitud, ¿no? Pero no hay ningún atajo, entonces lo que haces es tú te das cuenta de eso, te das cuenta que es muy mental, quieres sentirlo de verdad, y entonces sigues practicando y va bajando, ¿no? Hasta llegar al corazón, hasta llegar a las tripas, ¿no? Y eso lleva tiempo, lleva muchos años. No hay otra cosa, ¿no? Bueno, una motivación también podría ser de estoy harta de sufrir o de pasarlo mal, Claro, esa es la motivación ¿no? básica, ¿no? Cuando tú tienes una vida, tienes mucha frustración en tu vida, mucha insatisfacción y buscas una salida y entonces tú sientes que esa puede ser la salida. ¿Mm? O sea, en Mm, general es muy difícil que alguien tenga la motivación de quiero tener más cualidades. Eso suele ser raro. Hay gente que la tiene, pero es muy raro. Lo habitual es estoy sufriendo mucho, busco una salida a ver si esto funciona, ¿no? ¿Mm? A ver si esto me sirve, ¿no? ¿Mm? mm, Pero hay gente que no conecta con eso, hay gente que no cree que esa es la solución. ¿Mm? Y esas personas tienen, bueno, ¿cómo llamarlo? La mala fortuna de no conectar con un camino de compasión, ¿no? mm. ¿Mm? No todo el mundo siente que ese es el camino, ¿no? Y yo creo que, bueno, hay gente que tiene suerte en la vida, hay gente que tiene menos suerte. ¿Mm? Mm, Y entonces a veces lleva tiempo llegar a conectar con el camino de la compasión. mm, Pero sí, como tú dices, lo habitual es empiezas con el sufrimiento, ¿no? Lo que te motiva es estoy sufriendo mucho, o mi vida está vacía, ¿no? mm. He probado otros caminos y no funcionan, entonces vamos a probar otro, Claro, ¿no? claro. Y seguimos bueno, si sería posible seguir un poco con las cualidades, la gratitud, por ejemplo, nos ayudaría en relación al orgullo, al enfado, cuando sentimos orgullo o enfado, sentir agradecimiento, ¿nos puede ayudar tener esta cualidad? Eh, em, sí, vamos a O- ver. A ver, todas las cualidades en general ayudan, ¿sí? A ver, hay una cosa, ¿no? Básica, ¿no? Todas las emociones negativas están relacionadas con una atención muy determinada, ¿sí? Y
hay en lo que te enfocas y hay una percepción de eso. Entonces yo me enfoco en algo, en alguien, lo percibo de una manera y siento enfado, o siento orgullo, o siento miedo. Entonces todas las cualidades también trabajan así. Me enfoco en esa misma persona, pero la percibo de otra manera y entonces siento gratitud. ¿eh? Entonces hay un cambio, digamos que hay un cambio en la percepción del mundo y de los demás. Entonces, si miro de una manera a esa persona, siento enfado. Si miro de otra manera a la misma persona, puedo sentir gratitud, compasión, amor. Entonces, imagínate que fuéramos capaces de hacer esto, ¿no? Hay esta persona que no soporto. Y entonces soy capaz de meditar y hago esta meditación y entonces siento amor a esa persona. Entonces me veo, ¿no? ¿Qué me pasa? Estoy loco. No la soporto, hace 5 minutos no la soporto, ahora acabo de meditar, siento amor. ¿Qué es verdad? ¿Cuál de las dos es verdad? ¿Mm? ¿Qué está pasando aquí? Estoy loco. Entonces me doy cuenta, todo depende de cómo percibo, de cómo miro a los demás. No hay una realidad objetiva. Cuando siento ira a esa persona o cuando esto no es una realidad objetiva, depende de la mirada. ¿Mm? Y entonces aquí viene el título del libro, que es lo que elijo. ¿Cómo elijo mirar al mundo? ¿Cómo elijo mirar a los demás? ¿Sintiendo enfado o sintiendo amor? ¿No? Entonces cualquier persona diría, no, yo prefiero estar bien, elijo el amor. Y entonces me encuentro con que no puedo. Me encuentro que elijo el amor, pero sigo sintiendo enfado. Y entonces digo, tengo que trabajar esto. Quiero trabajar esto. Quiero cambiar mi forma de percibir el mundo, mi forma de percibir a los demás. ¿Mm? Entonces, en general, todo el trabajo de las cualidades sirve como antídotos, ¿no? Luego, en particular, cada emoción negativa tiene un antídoto específico. Mm, Por ejemplo, el enfado, bueno, el enfado se suele decir que es la paciencia, pero, sí. a ver, no es muy real porque hay muchos tipos de enfado, depende del tipo de enfado. ¿sí? A veces puede ser la compasión, a veces puede ser el perdón, a veces puede ser la paciencia. Entonces, en general, yo creo que en general cualquier emoción positiva, ¿no? Puedes usarla, ¿no? A veces la ecuanimidad puede ser bueno para el enfado. Por ejemplo, el enfado que he dicho antes, a una persona que es diferente a mí y le tengo mucho miedo, pienso que me va a hacer mucho daño. Si practico ecuanimidad, me doy cuenta que es una fantasía, toda esa es una proyección, ¿no? Mm. Mm. Déjame que esto se me olvidó comentarlo al principio. Si las personas que nos escuchan quieren hacer alguna pregunta en el chat, la pueden dejar y al final, si nos da tiempo, Juan, si quieres contestarla. Claro. Yo tengo aquí dos preguntas preparadas Ajá. de otras personas que me han escrito por Facebook, así que al final te las haré. ¿Sí? Vale. Bueno, Juan, yo quería pasar un poco por por las cualidades que nos propones, que nos propusiste y que también el programa, de nuevo, tú vas a proponer los 21 días, Mm. ahora el 1 de octubre, ¿no? El 1 de Que octubre, vamos a, eso es, sí. el 1 de octubre, ¿no? Y el día antes vas a hacer una pequeña introducción de cómo... Sí, pues porque si hay alguien que no lo ha hecho, que no conoce, simplemente es una pequeña introducción a lo que vamos a hacer y cómo va a funcionar. Haremos sí, por un online, como una presentación de los 21 días y, bueno, y vemos, explicar un poco cómo va a ser, ¿no? Y la Mm, idea es que cada uno no va a ser, no hace falta asistir a esa presentación online, ¿no? Cada uno realmente esta práctica lo hace cada uno en su casa, cada uno es responsable de su proceso. Lo mm, único que compartimos, o por lo menos los que quieran, es como este foro. Hay un foro en el que por cada uno puede aportar sus experiencias, lo que ha vivido, lo que ha ocurrido durante el día, lo que está experimentando. Y eso puede ser bueno, te ayuda a saber que hay más personas haciendo lo mismo, ¿no? mm. Vale. Cuando viniste a Barcelona a presentar el libro, que viniste en mayo, junio, no me acuerdo, ¿sí? Eh, tú hiciste una pregunta
y no me quedó clara la respuesta, porque tú ¿Mm? dijiste que nadie me preguntó esto. Ah, ya. Pero esas cosas solo se dicen una vez en la vida, ya no te lo puedo decir Dije, ahora ya, ya. ¿qué va? O sea, Eso es solo una vez en la vida. esto es como se llama una vez en la vida más, ¿no? O sea, Claro. ¿cómo claro? Si amamos más veces en la vida, ¿no? Va. Entonces, la pregunta era, ¿sí? El Mm, trabajo individual de cada uno es alcanzar un estado mental de compasión ujú, y conseguir haciendo que se convierta en algo natural. ujú. Y yo te pregunto a ti, Juan, ¿esto es posible? Claro. Qué pregunta. Claro que sí. Vamos a ver, aquí hay un tema muy interesante, ¿sí? Que no hemos hablado todavía. Vamos. La vida es movimiento, no podemos repetir, el pasado ya no existe. No, No, pero el pasado hay está un tema, hay un pasado. tema, hay un tema muy importante y es el contexto. O sea, el Mm, contexto en el que practicas la compasión, ¿sí? mm, ¿Vale? Por ejemplo, por ejemplo, a ver, es un mal ejemplo, pero en, en la tradición cristiana, el contexto, el contexto es tú practicas compasión para hacer méritos y ir al cielo, ¿sí? mm. Haces algo bueno en la vida, eres una buena persona, entonces tienes una recompensa. Ese es el contexto, ¿sí? Entonces, la forma de practicar o generar compasión es muy particular, está condicionada por el contexto, ¿vale? No es lo mismo un contexto que otro. Aquí, el trabajo de compasión no es para tener méritos, irse al cielo. Aquí, el trabajo de compasión está enmarcada en el trabajo de sabiduría, que significa conocer nuestra realidad más profunda, lo que realmente somos, ¿sí? Entonces hay un texto muy famoso, es como un bestseller, ¿no? Del siglo octavo, de un maestro que se llama Shantideva. Shantideva tiene, este libro tiene 9 capítulos. Los 8 primeros capítulos prácticamente hablan de compasión y el noveno habla de sabiduría, ¿sí? Y dice, en el noveno, dice al principio, el noveno capítulo, dice, todo lo demás que he hablado es para la sabiduría, ¿sí? Todo, de alguna manera, toda la compasión es para la sabiduría. Entonces, el contexto en el que, en el que trabajamos la compasión es trascender la imagen que tenemos de nosotros mismos, trascender el sufrimiento, hacerle imposible, que sea imposible experimentar, y encontrar nuestra verdadera esencia, ¿sí? Ese es el contexto. Si en ese contexto esta compasión que estamos trabajando no funciona, o digamos que funciona de otra manera. ¿Mm? Por eso en el libro hay mucho hincapié que las cualidades están asociadas a la evolución personal, al desarrollo personal, ¿sí? Y hay un hincapié en que si las personas evolucionamos, llegamos a la compasión. ¿Sí? Y la compasión, tener compasión es estar más evolucionado. Y si no tienes compasión y eres egoísta, es una persona más infantil. Eso es algo que está muy claro por lo menos quería transmitir, ¿no? Entonces, el contexto es ese. El contexto es encontrar nuestra esencia. Es un elemento, la compasión es un elemento para encontrar nuestra esencia. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros descubrimos nuestra naturaleza esencial, que ahora mismo no se puede poner en palabras, es inexpresable, ¿sí? Ahí surge de una manera espontánea la compasión. Hay compasión de una manera natural, espontánea. ¿Mm? Todas las personas que llegan a encontrar su esencia, que llegan a despertar la realidad que son seres compasivos, siempre, por definición. Siempre. Cualquier persona que avanza es compasiva. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, como todos vamos a llegar a la iluminación, incluida tú y yo, todos vamos a llegar ahí, todos vamos a tener compasión. ¿Mm?
Entonces, hay una enseñanza que dice que es seguro, todos los seres vamos a llegar a la iluminación, al despertar. Entonces, podemos tardar o podemos tardar más o menos, pero la compasión siempre está ahí. Entonces, la compasión, ¿qué quiere decir lo que estoy diciendo? La compasión que nosotros estamos cultivando con los 21 días y con este libro, y que los 21 días que hay que hacerlos durante muchísimos años, ¿sí? Es de alguna manera, es una compasión artificial, porque la verdadera compasión es nuestra esencia. La verdadera compasión surge espontáneamente cuando encontramos nuestro ser. ¿Mm? Entonces, todo ese trabajo de cultivar ecuanimidad, gratitud, regocijo, perdón, amor, compasión, es para purificar, para limpiar, sanar la mente que nos impide despertar, encontrar nuestra esencia, que es espacio, que es inefable, indestructible, inconcebible. Todo es para encontrar nuestra esencia. Entonces, cuando encontramos nuestra esencia, allí hay compasión, siempre hay compasión. ¿Sí? Entonces, tenemos que decir que sí, todos podemos llegar a tener la compasión, ¿no? Es la misma pregunta, ¿podemos todos despertar? ¿Podemos todos alcanzar ese despertar espiritual? ¿Podemos todos iluminarnos? Podemos todos, por eso estamos aquí. ¿Mm? ¿Vamos a tardar mucho tiempo o poco tiempo? Da igual, porque no hay otra cosa que hacer. No hay otra cosa interesante que hacer. Si tú vives, si tú estás durmiendo en un sueño, en una fantasía, lo único que importa es despertar, ¿no? Nada más. Lo que esté pasando en el sueño no tiene ningún interés, lo único que importa es despertar. Entonces, da igual si tardas más o menos, lo que importa es despertar. ¿Mm? Entonces es muy importante plantearlo así, en ese contexto y entenderlo así. ¿Eh? Nunca, nosotros, si te das cuenta, cuando hacemos un retiro, la compasión está enmarcada en el trabajo de sabiduría. Entonces nunca separamos, aunque alguna vez hemos hecho cursos solo de compasión, ¿no? Pero siempre hay sabiduría. ¿Mm? Entonces, ¿qué ocurre? Igual que la compasión la estamos utilizando para llegar a nuestra esencia, a nuestro ser, ¿no? También en ese camino, para no desviarnos, para no distraernos, no quedarnos, digamos, como en un estado ¿cómo llamarlo? Como que todo es una ilusión, todo es una fantasía, nada existe, para no caer en una especie de nihilismo, utilizamos la compasión, la práctica de la compasión. Vivimos con compasión. ¿Mm? ¿Sí? Em, Comentas en una parte, en el libro, comentas yo la verdad que no lo entendí muy bien esto y te quería preguntar. Dices, una ocasión dañina permite progresar a un nivel de apertura desconocido. Es más, Mm. sin sentir un dolor tan profundo, podría ser más difícil alcanzar el nivel de progreso al que ahora la situación nos obliga. Esto es muy importante, muy interesante. Sí, porque tú estás, por ejemplo, cualquiera de las cualidades, compasión, ecuanimidad, tú imagínate que tú te crees que eres una persona ecuánime. ¿Mm? Entonces, yo soy ecuánime y yo no soy racista y yo trato bien a todas las personas. ¿Mm? Entonces, de repente te encuentras con una situación, con una persona de otro país, de otra raza, muy difícil. Y tú creías que eras ecuánime. Entonces, esa situación difícil te obliga a tener una ecuanimidad más auténtica. ¿Eh? Te obliga. ¿Eh? O sea, tú quieres ser ecuánime y te encuentras con una situación especial en la que no eres. Entonces, sí, como tú tienes esa motivación de generar ecuanimidad, ¿no? Y entonces eso te hace meditar, profundizar en la ecuanimidad y alcanzar un grado de ecuanimidad superior. ¿Mm? O lo mismo la compasión, tú te puedes sentir, tú tienes una vida más o menos, bueno, más o menos equilibrada, todo va bien, y te puedes sentir que tienes mucha compasión. ¿Mm? Y meditar
meditas con compasión y haces meditaciones estupendas de compasión. Y entonces de repente ocurre una situación, una persona muy dañina, por ejemplo, y sientes ira, rabia, miedo. Y como tú tienes un compromiso con la compasión, te pones a practicar compasión. De hecho, quiero sentir compasión a esta persona que me produce miedo. Entonces, para tener compasión por esa persona dañina, tiene que crecer tu compasión. ¿Mm? Tienes que tener mayor compasión. Entonces, esa persona dañina te ha obligado a avanzar en compasión, ¿eh? Y a avanzar en sabiduría. Entonces, si no te encuentras con esas situaciones, no avanzas. ¿Mm? Que es muy, esto es algo muy importante. Claro, aquí es fundamental la motivación, ¿no? Uno tiene la motivación de desarrollar esas cualidades. Entonces, continuamente nos encontramos en la vida, pasan cosas que nos desmoronan completamente. ¿Mm? Entonces, a veces tienes, lo que te digo, te va todo genial. Y meditas muy Sí. bien, y meditas en la conciencia, y meditas en la compasión, y dices, estoy avanzando, qué bien va. ¿Mm? Y pasan 2 años, 5 años, y te crees que, bueno, que esto va muy bien, y de repente ocurre algo en tu vida, y se te cae todo. Y entonces, una de las cosas que mucha gente piensa, y esto es muy importante, es muy importante hablar de esto. Mucha gente piensa, es que me estoy engañando, todo ha sido una mentira, esto es la meditación, me está engañando, nada es verdad, nada funciona. Pero en realidad lo que ocurre es que en ciertas condiciones yo sí puedo ser una persona espiritual y tener amor y compasión y conciencia. Y incluso sentir que no hay un yo, en ciertas condiciones. Pero cuando cambian las condiciones, no soy capaz. ¿Mm? Entonces tenemos que tener esa humildad. Cuando viene esa condición nueva, que todo se cae, que de repente no soy capaz de sentir compasión o no soy capaz de meditar, y me surge un yo muy fuerte. Ahora puedo practicar en este otro nivel. Entonces, gracias a esa situación nueva, eso me lleva a un nivel más profundo de compasión y sabiduría. ¿Mm? Entonces, todo continuamente, si la vida es suficientemente larga, ocurren cosas nuevas que te desconciertan, que te desequilibran. ¿Mm? Y eso me ayuda, a una práctica más auténtica. Porque, claro, a nosotros habitualmente es como que enseguida, cuando llegamos a algo, nos gusta como un cierto regocijo, ¿no? De lo que he conseguido, a dónde he llegado, hay como una cierta vanidad de lo que he conseguido meditando, lo bien que medito, ¿no? Pero realmente, ¿en cuántas situaciones soy capaz de sostener la compasión, la sabiduría? Entonces, en ese sentido, una persona dañina una persona dañina que me descentra o una situación es lo que me obliga a ir más profundo, ¿no? Esto es muy importante porque esto es el pan de cada día en una persona que practica. Si tú practicas un año, dos, bueno, a lo mejor no, ¿no? Pero si tú llevas practicando 20, 30 años, seguro que va a ocurrir algo que te va a tirar por tierra todo lo que has practicado. Todo. Y entonces vas a sentir que te estás engañando, que tu práctica no vale para nada, o que vas a pensar que la meditación es una mentira. Esto es continuamente. ¿Mm? Entonces hay que saber cómo funciona esto, ¿no? ¿Mm? Entonces hay un nivel en el que sí, soy capaz, hay otro que no. Vale, en estos momentos cuando sucede algo así dices, bueno, la motivación es importante, ¿no? Claro, Claro. ¿cómo se empodera la motivación o cómo se refresca, no sé cómo decirle, cómo se motiva uno de nuevo, ¿no? O sea, Sí, la verdad es que es un tema complicado porque no es fácil, ¿no? Tener una motivación tan sólida, pase lo que pase en la vida. ¿Mm? No es nada fácil. De hecho, lo normal es que tienes motivación de, por ejemplo, de meditar o avanzar unos años, luego lo pierdes, luego la recuperas, luego lo pierdes. Entonces, no hay una fórmula. Una de las maneras, a ver, una de las maneras es el maestro, ¿no? Es decir, hay una persona que te inspira y entonces él te
contacto con esa persona te ayuda, ¿no? A mantener la motivación. Digamos que al principio es una motivación que viene de fuera, ¿no? ¿Sí? No la tienes interiorizada. ¿Sí? Entonces, hay ciertas personas que me inspiran, que me motivan a practicar, el maestro o ciertos, digamos, compañeros que meditan, que me sirven de modelo, de ejemplo. Entonces, al principio es una motivación, eso le llamamos motivación extrínseca, ¿no? Que viene de fuera, ¿no? Externa. Y entonces, con el tiempo, si el maestro es un buen maestro, el maestro debería ser capaz de guiarte a tener la motivación intrínseca. ¿Sí? Debería ser capaz de cada vez hacerte menos dependiente de su presencia, de su enseñanza. ¿Mm? Y, y poco a poco, con la misma práctica vas generando. ¿Sí? Por ejemplo, si tú escuchas una enseñanza y luego haces un retiro. ¿Mm? Entonces ahí tienes muchos problemas. En un retiro, pues cuando empiezas a hacer un retiro, pues no quiero meditar más porque esto es horrible, porque mientras te distrae, esto es, no. Pero si tienes como bueno, voy a hacer el retiro, ¿no? En el retiro te tienes que superar a ti misma, te tienes que obligar a seguir. ¿No? Si tú has decidido hacer una semana de retiro, te obligas. Entonces, aunque sea una tortura, pero voy a acabar hasta el final, ¿no? Empiezas a generar la motivación intrínseca porque estás sola, no hay nadie ahí. ¿Mm? Entonces, ese superar las dificultades en un retiro, lo digo del retiro porque es una situación mucho más intensa, ¿no? Estás una semana haciendo meditación sola, te obliga mucho más, ¿no? Entonces ahí estás generando la motivación interna, ¿no? Pero no vas a hacer un retiro, es una y otra vez, muchos retiros, muchos fracasos y superar el fracaso, ¿no? Y esto va fatal, esto va muy mal, pero yo lo sigo intentando. Eso te hace generar esa motivación interna, ¿no? Pero sí, es un tema complicado porque para muchas personas es muy difícil. Muchas personas son muy dependientes, entonces, claro, son personas que necesitan estar siempre alrededor de un maestro o siempre alrededor de personas que practican, que meditan, tienen que ir a un grupo, tienen que ir a un centro, tienen que ir a un sitio, porque si no, no practico, ¿no? Para muchas personas el nivel es ese, ¿no? Y no puedes, ¿no? Y está bien, ese es el nivel que estás, ¿no? ¿Cómo pasar de eso, de esa dependencia del grupo, o del centro o del maestro a la motivación interna? Pues es el tiempo, ¿no? El tiempo y también la enseñanza, ¿no? Como el maestro te va guiando a eso. Que también es muy difícil, porque lo que veo es, bueno, al menos en mi propia experiencia es que todo, es como todo, me invita a depender del maestro. Quiero decir, tanto viviendo fuera, en contacto, de hecho, esto ha sido un darme cuenta de tanto en contacto con el mundo externo y hay una idea que sí que estoy en contacto con el mundo interno, pero con la práctica cada vez es como, wow, no estoy en contacto, estoy en contacto con una idea, no con realmente con algo más real, ¿no? Y es difícil, no es tan fácil. No sé si Sí, no, fuese no. más fácil, Juan. Yo me acuerdo de pequeña en Rumanía, en un pueblo, ahí, claro, no tenía tantos juguetes externos como ahora vivo en Barcelona y tengo tantos juguetes externos que puedo salir y hacer lo que quiero, pero en un pueblo hay también tú hablabas del entorno, ¿no? Creo que también el entorno nos ayuda, por un lado. Sí, a ver, primero volvemos siempre a lo de antes, ¿no? Tienes que tener claro, ¿no? Necesito que la motivación esté dentro de mí, ¿no? Tienes que darte cuenta de la dependencia, ¿no? De lo externo, ¿no? Y entonces, luego tú vas practicando y te encuentras con situaciones, ¿no? Y tienes que decidir que las tienes que superar y que vas a seguir para adelante. No hay que yo sepa una fórmula, ¿no? Y es uno de los grandes problemas. Realmente lo que estás hablando, lo que estamos hablando ahora es uno de los grandes problemas en la meditación, ¿no? Que el no adquirir esa motivación interna, ¿no? Es un problema bastante serio. ¿Mm? Porque mientras dependas de fuera, realmente la meditación no funciona mucho. ¿Mm? No avanzas demasiado mientras dependes de alguien, ¿no? Tienes que generar tú, tienes que ser capaz de generar la ecuanimidad o la gratitud o la compasión
sabiduría, ¿no? Entonces es un problema muy serio. Pero no hay otra fórmula nada más que repetir, repetir, tener fe en la enseñanza, confianza en la enseñanza, es un acto de fe, confianza en el maestro. ¿M? Y entonces, bueno, ahí poco a poco va ocurriendo. ¿M? Va ocurriendo la motivación intrínseca. Sí, interna. Otra cosa más difícil es cuando tienes un maestro, tú tienes lo que has dicho, yo dices, soy muy dependiente del maestro. Y es cuando tienes un maestro y el maestro digamos, que te dice algo que te duele un montón. Y entonces esa dependencia empieza a tambalearse, ¿no? O el maestro te dice que hagas una práctica que a ti no te gusta nada o que te molesta mucho o que te perturba. Y entonces tienes un conflicto con esa dependencia que tienes con el maestro y lo que te ha dicho que hagas. Y ese conflicto a veces resuelve también la motivación intrínseca. Decides, ¿hago caso a mi maestro o me desapego totalmente de él y busco otro maestro? A veces es así el método, mucho más duro. Me acuerdo del método de mi abuela. Ah, sí, el método de los abuelos siempre funciona en los casos extremos. Sí. Bueno, Juan, te haré estas dos preguntas, si te Sí, parece. ¿Sí? Una de ellas es de Carlos García ajá. y comenta, la relación entre la alegría y la acción compasiva. ¿No has notado que cuando te entregas a alguna acción compasiva de una forma completamente abierta, fluye por debajo siempre cierta alegría de ser? Una especial creatividad que falta cuando esa acción compasiva no surge tan del interior. A ver, la última parte, léeme la última parte. Es como una cierta, una especial creatividad que falta cuando esa acción compasiva no surge tan del interior. A ver, yo creo que cada uno tiene, las experiencias de cada uno son muy personales, no se pueden generalizar. Yo creo que esta experiencia es la que tiene Carlos y es así, pero yo no diría que para todo el mundo es igual. ¿M? Entonces, entonces no puedes, ¿cómo se experimenta la acción compasiva? ¿Cómo experimentas? Cada uno la puede experimentar de diferentes maneras, ¿no? ¿M? ¿Vale? Porque me pregunto yo, ¿no? ¿Cómo sería cuando tú tienes una acción compasiva cuando eres consciente de que no hay un yo que hace nada? ¿Ocurriría esa experiencia que ahí que describe Carlos? Pues yo diría que no, ¿no? Cuando la compasión está unida a la vacuidad, creo que sería diferente, ¿no? Entonces depende, es muy personal cómo uno vive las cualidades, muy particular, ¿no? Yo no creo que se pueda generalizar. Ok. Y otra pregunta de Gabriela Zaragoza. Eh, Pregunta, ¿la coincidencia de la luna llena de septiembre con el Ujú. día de la presentación del libro, que será este miércoles en Madrid, Sí. elegir la compasión, 21 días, ¿sí? ¿Puedes decir algo sobre esta coincidencia? ¿Significa algo? He pedido que me dejaran decir su nombre. A ver, ha sido una coincidencia sin ningún propósito, sin ninguna intención. Simplemente ha ocurrido así. O sea, no ha habido ninguna intención. Pero bueno, parece ser que los dioses están con nosotros y han maquinado todos los dioses, todos los budas, diríamos nosotros, para que la presentación del libro sea luna llena. Pero no está en nuestras manos, no ha sido algo que nosotros hemos planificado. Se ve que hay alguien que está moviendo los hilos y está planificándolo así. No, no hay ninguna. Pero bueno, es cierto que el día de luna llena está Sí. conectado con más energía positiva y Ah, más energía negativa. ¿Mm? Sí, tú sabes que los días de luna ah, llena, ah. no No, recuerdo exactamente, pero por ejemplo, hay más crímenes o más robos en las ciudades. Hay más, hay pero, hay más energía.
hay más. Entonces puede ser buena, puede ser mala. Esto hay estudios sociológicos Ah, de lo que ocurre en luna llena. Es algo objetivo, no es algo. Entonces, bueno, de alguna manera, como a los animales, a las personas nos afecta también la luna, mm, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si el día de luna llena es un día con una cierta intensidad, ¿no? Lo mejor es hacer algo positivo, ¿no? Entonces, las cosas positivas que haces tienen más fuerza, tienen más intensidad. ¿No? mm. Es que en general tú, cuando es luna llena, intentas meditar más o tener un día como más consciente. Y aquí, bueno, ha coincidido, ¿no? Que hemos como dedicar el día, la presentación del libro, dedicar el día a la compasión. Hemos tenido la suerte esa, Mm, ¿no? Sin mm. proponérnoslo, de tener un día de compasión. Ha caído esa bendición. No sabía lo de la energía negativa, solo lo que sabía era de que los actos positivos, y de hecho en el budismo se aconseja, ¿no? Hacer Sí, esto acciones lo positivas. estudiábamos, pero esto lo estudiarás en la carrera de psicología, una de las asignaturas en psicología social. Mm, Es que no recuerdo, hace muchos años, pero sé que había ciertas cosas que ocurrían negativas en las ciudades que están estudiadas, ¿no? mm. De los efectos, pues, los días de luna llena, más robos, más crímenes. Hay cosas, sí. Ahora no recuerdo, tenía que mirarlo, pero Bueno. hay estudios hechos sobre eso. Mm. Juan, en relación al crecer y evolucionar, ¿sí? Tú haces una reflexión que me gustaría comentarla, ¿sí? Mm. Que comentas, sería en la página 125, dices, podemos concluir la investigación reflexionando qué estoy valorando más, la relación entre esta persona y yo o a mí mismo. Esto sería en el capítulo sobre el amor, sobre la cualidad del amor. ¿A qué le estoy dando más importancia? ¿A que haya armonía o a mí mismo? ¿A qué le estoy dando más valor? ¿A que haya amor y compasión o a mí mismo? ¿Qué estoy poniendo primero? ¿Crecer y evolucionar o a mí mismo? Eh, estas preguntas todavía, o sea, cuando los empecé a leer, digo, wow. O sea, lo segundo, en mi caso es lo segundo, no es lo primero, a mí misma. Claro, claro. A mí misma. Digo, Ya. me gustaría decir, claro, estoy valorando, pero es que ni me pasó por la cabeza esa reflexión de, ¿estoy valorando la relación entre esa persona y yo o a mí misma? O sea, y de lo que tengo conciencia, no sé si ahora, seguro que la he leído en otro libro, pero no fui capaz de recoger esta idea, ¿no? Sí, todo esto viene de las enseñanzas del entrenamiento mental de los lamas tibetanos, ¿no? Entonces son ciertas formas de pensar, ¿sí? Son formas de pensar que nos ayudan a ir creciendo y yendo a la sabiduría, ¿sí? Entonces, por supuesto, todos nosotros, yo es lo importante, Mm, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, tú tomas eso como una práctica. Entonces, en una situación concreta, en que tú te pones estás en una situación con alguien, y en la situación, tú te pones en la situación de a qué le voy a dar, a qué le voy a dar más importancia. O sea, tú de alguna manera paras la inercia, el automatismo, que es darle importancia a mí, y entonces dice, el maestro dice esto, yo voy a practicar esto, voy a intentar practicar esto, esta vez voy a darle más importancia a evolucionar que a mí mismo, a lo que yo quiero, a lo que yo creo, a lo que deseo, a lo que yo temo, a lo que pienso que soy, y entonces decido hacer algo que demuestre que le doy más importancia a evolucionar, que le doy más importancia al amor. ¿Mm? Entonces es una práctica. No es mm, algo que si ahora pienso que al que le doy más importancia, bueno, gana por goleada el yo, el ego, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero entonces tú practicas eso. Dices, vale, hoy voy a practicar esto. mm. Entonces me encuentro con muchas situaciones. E intento de nuevo elegir. Elijo darle más importancia al amor. Frente al yo, a lo que yo quiero, a lo que yo deseo. ¿Eh? Entonces, básicamente siempre es eso. ¿Mm? Básicamente es
¿Por qué? Entonces, ¿cuál es el argumento? Bueno, el argumento es el yo siempre va a ser, es un engaño. Siempre es lo que me ata al sufrimiento. ¿Mm? Es que elijo dar importancia. Voy a intentar al amor, a sentir amor a esta persona. Entonces, normalmente no es que tú decides y ya estás. Siempre es un proceso. Si yo tengo un conflicto con alguien y siento el yo y sé que estoy trabajando el amor, no cojo y decido, voy a darle más importancia al amor y ya está. No, hay un proceso que puede tardar días hasta sentir, vale, consigo sentir amor con relación a esta persona. Y tardo unas semanas o unos días, unos meses en darle más importancia al amor que a mí mismo. ¿Mm? Y es un proceso, es un trabajo. No es algo que haces ya. Mm, No, nunca es ya. No tenemos un botón, no te apretas el botón, no te pones unos electrodos, una descarga eléctrica y sientes amor. Y ya no sientes enfado, ¿no? Sería genial, ¿no? Pero no. Entonces siempre digamos que todo esto, que son frases como muy impactantes, ¿no? Y mm, que tienen, como que nos chocan, dices, si yo no estoy ahí, pero son todo un trabajo, son todo tareas, son todo un entrenamiento de la mente. mm, ¿No? Es un entrenamiento que lleva años. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, volviendo a lo que dije antes, tú haces un retiro y estás en conciencia, ¿no? Hablamos de la conciencia, el ser, y todo flota, y dices, wow, qué retiro más genial, ¿no? Y entonces al día siguiente te encuentras con el conflicto con una persona y está el yo y sentir amor a esa persona. ¿A qué le doy más mm, importancia? Y entonces, por mucha conciencia que haya visto en el retiro de ayer, hoy tengo que decidir y tengo que ver si soy capaz de darle más importancia al amor. mm, Y por mucho que haya visto la conciencia ayer, hoy no soy capaz de darle más importancia al amor. No soy capaz. mm, Entonces, tengo que bajar las orejas, esconder el rabo, con toda la humildad, tengo que trabajar en el amor. mm. Pero no pasa nada. No pasa nada, no es un drama, no es una tragedia. Ese es el camino. Este es el camino. Es ir poco a poco, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿podemos generar compasión? Bueno, lleva tiempo. Entonces, no ponemos tiempo. No ponemos tiempo. No es, a ver si genero compasión en, a ver, ¿cuánto? 3 años y ya me lo quito en medio. Ya me dedico a otra cosa. No funciona así. Mm. No hay tiempo. No es 3 años, 5 años, 10, 20 años. Esta vida. No hay tiempo. No ponemos tiempo. ¿Mm? Eso es muy importante. Porque hay una mentalidad a veces porque lleva mucho trabajo, ¿no? Entonces, bueno, a ver si, no sé, es como jubilarse, ¿no? Trabajo a ver si me jubilo. Voy a meditar, voy a ser un buen meditador y entonces dentro de unos años me jubilo, ya soy feliz. No, no es eso. No es llegar a un momento que te jubilas. Es, es que practicas y vas desarrollando, cultivando, vas trabajando cosas. Entonces, cuando te lees algo como que has leído, ¿no? Te lo encuentras, de repente, esto no lo tengo que trabajar, lo tengo que y lo trabajas, para eso sirve la enseñanza, ¿no? Cosas que no habías visto, ¿no? Mm. Bueno, Juan, no te quiero quitar más tiempo. ¿Sí? Me han surgido más preguntas No, por el camino. no me quitas tiempo. Ya no hay Me tiempo. regalas tiempo, me regalas tiempo. ¿Sí? Claro. Muchísimas gracias. ¿Sí? Por aceptar hacer la entrevista. Y voy a dejar información abajo donde te pueden encontrar las personas que estarían interesadas, porque tú haces meditación también un martes, una tarde, ¿no? Cada martes. Mm. eh, vamos a A empezar partir, a ahora partir de de octubre, a octubre. partir de octubre. Mm. Vale. Y seguiremos con un sábado también al mes, meditando un sábado al mes, ¿no? ¿Cómo no depender del maestro con todos estos regalos? ¿Cómo lo depende? Bueno, pero tú lo sabes bien, porque aunque esté el maestro, si no meditas bien, Sí, no claro, te sirve de nada. con el Al final maestro todo.
tú que hacer el esfuerzo por meditar bien. O sea, yo puedo poner palabras, pero tú dices, bueno, como no me ponga las pilas, me distraigo, me pierdo lo que acaba de decir. Bueno, Juan, Acaba de decir algo y hon- no sé ni lo que es. honestamente me he perdido tantas veces en las meditaciones contigo, pero me engaño de que lo hago bien. De que una vez Claro, pues ahí está. Entonces tú te has perdido, entonces te das cuenta. No, no, o sea, no puedo, es que no puedo depender del maestro, porque si soy yo la ¿Cómo? que se pierde. Pero si me pierdo con el maestro, imagínate cómo me pierdo sola. Oh, OMG. Claro. Gracias, Juan. Muchísimas gracias. Bueno, Y gracias a ti, gracias a todos los que sí, estáis aquí viéndolo. gracias a los Y nos demás que os habéis. vemos. Bueno, tú no, a ti no te voy a ver el miércoles, pero bueno, quizás hay personas aquí que sí, nos vamos a ver el miércoles. Bueno, Muy bien, gracias. Gracias a los que os habéis conectado. Gracias, Juan. gracias a ti.